Hola, acá estamos en una nueva semana política. Tenemos con nosotros a Gloria de la Fuente. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, nuestro Mirko Macari. Hola, Mirko. Gloria es consejera del Consejo para la Transparencia, así que vamos a aprovechar esta semana política para conversar unos minutos sobre la transparencia, la importancia de la transparencia, los avances o no de transparencia en nuestro país, porque es, a nuestro entender de este medio, medular en el buen desarrollo político, de haberlo, medular del país. Háblanos un poquito, Gloria, para que la gente entienda de los roles más importantes del Consejo de la Transparencia, porque uno lo asocia al órgano que decide si te van a entregar una información pública o no te la van a entregar. O sea, nosotros hacemos un poco más que eso. Yo lo sé, por eso El Consejo para la Transparencia es un órgano que de hecho cumple 10 años en esta lógica. Este año cumple 10 años la ley y el próximo año... Nació en el primer gobierno de Michelle Bachelet, ¿no? Así es, sí. Y entonces cumplimos una y fue evaluado como un gran avance en su momento, ¿no? Así es, y además dentro de un contexto internacional que se planteó además una cosa bien importante, un fallo de la Corte Interamericana contra el Estado de Chile, de hecho el caso Claude Reyes, a propósito de una vulneración que se supone que estaba en la Constitución ya garantizada, que era el acceso a la información, o sea, más bien la posibilidad de acceder a información del Estado, en poder del Estado. Ese fallo de la Corte Interamericana abrió un espacio en América Latina, no solo en Chile, para legislar sobre acceso a la información pública de manera más específica y crear además una institucionalidad sobre acceso a la información. Y así es que, no solamente en Chile, sino que en varios países, hace más de 10 años atrás, se inició un camino hacia el acceso a la información. Entendiendo que eso robustece la democracia. Exactamente. O la permite más bien, a esta altura. Sí, pero además hace una cosa que es bien importante. O sea, primero reconoce un derecho humano fundamental, que es el derecho de la libertad de expresión, y derivado de eso el derecho a acceso a la información, pero además, claro, pero además también se hace cargo de los convenios internacionales en materia de lucha contra la corrupción. Y entonces una de las cosas que hace un consejo como este es disminuir los mantos de opacidad, porque se entiende que en la medida que mientras menos información esté oculta o opaca, más posibilidades tienes de combatir de manera clara la corrupción, porque le pones en el fondo una especie, o disminuye los mantos de opacidad. No quiere decir que la corrupción... Disminuye el margen de la posible corrupción. Sí, exactamente. Claro. Y yo creo que si tú miras, a la luz de lo que ha pasado en los últimos 10 años en Chile, a propósito de las investigaciones, por ejemplo, que hacen medios de comunicación, como este u otro, respecto a cosas, mucho se hace accediendo a información que hoy es pública. Así es. A través de solicitudes de acceso o a través de transparencia activa, porque hoy día mucha información tiene que estar publicada en los portales. Es cosa de buscar información, en el fondo que hay información que es pública, que pueden acceder todos los ciudadanos, y esa información permite, por ejemplo, hacer esta rendición de cuentas o esta vigilancia que hace. Información. Por ejemplo, nosotros hemos tratado de acceder a información sobre pagos de privado a carabineros y es un peloteo. Y por ejemplo, el sistema no siempre funciona bien, pero el tema de transparencia activa... Muchas cosas terminan en la Corte, por ejemplo, después que pasan por la... Pero porque existe esta institucionalidad. Antes, ahora hay peloteo, antes era una pared, ¿no? No había cómo acceder o tratar de acceder. Hoy día por lo menos hay un camino, no siempre resulta, pero hay un camino para conseguir Antes no tenías cómo acceder, antes de 10 años atrás no tenías cómo hacer exigible al Estado la entrega de información. Y además en las leyes en general, la nuestra y las otras leyes en América Latina, las causales de reserva son muy reducidas, es decir, muchos organismos a veces por no entregar información, por supuesto, recurren a esas causales de reserva, pero son muy limitadas. Por ejemplo, respecto a la amenaza a la seguridad nacional, eso está estipulado en nuestra ley y en otras leyes, y entonces hay cierta información que no se entrega por esa consideración. Claro, no pueden pedir información de los satélites sobre movimiento de tropas en la frontera. Por supuesto. O privilegio deliberativo, por ejemplo. Se asume que tú no puedes pedir información cuando hay alguna autoridad pública en proceso de liberación de cierta información. ¿Por qué? Porque afecta el propio proceso deliberativo, pero tomada la decisión, tú debieras como ciudadano tener acceso a toda esa información que está ahí. Pero mira, no nos metamos en las causales porque nos vamos a alargar mucho. Sí. En lo medular está la transparencia activa, que es la obligación de los órganos públicos que contempla esta ley a publicar su información relevante. Y actualizarla mensualmente. Y está la transparencia pasiva, llamémosle, que es cuando un ciudadano, un medio de comunicación, como el ejemplo que pone Mirko, pide información que la persona entiende que debiera ser pública, que uno debiera conocerla, y cuando el órgano no la entrega, uno puede ir donde el Consejo para la Transparencia a decirle: Consejo, oblíguelo a entregar. Exactamente. Y cuando el Consejo no te da la razón, igual uno puede ir a la Corte. Es decir, hay todo un camino.
Hay todo un camino. ¿Qué más hace el Consejo de la Transparencia para aportar al Nosotros, fortalecimiento de la democracia? Administramos la plataforma de lobby, por ejemplo, que es otra de las regulaciones de los últimos años que ha sido bien interesante. Interesante y también bien atacada porque es muy insuficiente. Así es. De hecho, se acaba de lanzar esta semana, con apoyo del Consejo para la Transparencia, pero una iniciativa de transparencia de Chile Transparente, que es el capítulo chileno de Transparencia Internacional en la Universidad Adolfo Ibáñez. Pero eso no tiene nada que ver con ustedes. No tiene que ver con nosotros, pero sí nosotros proveemos la información. Un portal que se llama Integrity Watch, que emula una iniciativa que ya existe en Europa, donde lo que hacen ellos es tomar la información de la plataforma de lobby, tomar la información que existe sobre declaraciones de patrimonio de interés que hoy en día administra la Contraloría, y esa información la cruzan. Si ustedes se meten a ese sitio, es un sitio que es bien interesante porque hacen algo hace que... poco, ¿eh? ¿Esta semana? Sí, esta semana. Se lanzó hace 2 días atrás. Y lo que hace este sitio es que tú puedes mirar cualquier autoridad pública que están sujetos, por cierta ley de lobby a propósito de los sujetos pasivos, y tú cruzas información y sabes con qué empresas se juntaron, cuáles fueron los temas que se juntaron, cuál es la declaración de patrimonio de interés de ese sujeto, etcétera. Es una plataforma que es muy interesante, de nuevo, para hacer rendición de cuentas social o la contabilidad social. Estupendo. Y ustedes siguiendo con el tema, entonces no es la palabra administrar, son veedores de la ley de lobby, del cumplimiento de la ley de lobby. Administramos la plataforma, digamos, la plataforma, pero no más allá que administrar la plataforma. Claro, porque existen otras posibilidades o otros recursos. No vas al Consejo para la Transparencia a reclamar cuando la plataforma de lobby en rigor no está cumpliendo, o el sujeto pasivo no está cumpliendo. Cuando el sujeto no está cumpliendo con la ley de lobby, hay que reclamar ¿ante quién? Ante la Contraloría. ¿Ya? Y eventualmente ante el Poder Judicial, dependiendo cuál es la información. Administran la plataforma, pero no son garantes de que ocurra. Ahora, lo que sí nosotros hemos impulsado, harto desde el Consejo en esta mirada como para los próximos 10 años, digamos que es como el desafío que uno se plantea, es cómo uno genera también en un país como el nuestro una especie de sistema integral de transparencia, es decir, que debiéramos en rigor, todas las instituciones que estamos en esto, pero Gloria, el tiempo que llevas, ¿cuáles son las áreas del Estado que funcionan mejor en transparencia y cuáles las que funcionan peor? Pero yo creo que hay, por ejemplo, en la Administración Central del Estado hay un tremendo aprendizaje sobre esto. Y yo creo que hoy en día funciona muy bien. El Poder Ejecutivo, los ministerios en general, las intendencias, muy bien. Y ahí yo creo que ha habido progresivamente un trabajo que se ha hecho desde el principio bien y que ha ido funcionando relativamente bien. Todavía en las Fuerzas Armadas y de Orden hay un capítulo ahí que tiene que ver más bien con la concepción, yo creo que las propias Fuerzas Armadas y de Orden tienen sobre su trabajo. Entonces a veces cuesta mucho, es su naturaleza secretista. Entonces cuesta mucho más en ese espacio generar, por ejemplo, que la información se entregue en muchos casos así como así, aunque ha habido avances bien sustantivos. Donde hay, yo creo, todavía espacios para crecer de manera importante o hacer harta pega en los municipios. Y que yo creo que coincide más con lo que decía la Comisión Engel en su informe final. En los municipios hay una especie de manto de opacidad donde finalmente favorece la corrupción. Exactamente. Es una declaración muy fuerte del otro día, ¿no? Dando cuenta, dije, bueno, era casi un problema insoluble el tema de los municipios, porque se repite, sabemos hace muchos años que hay mucha corrupción, y se repiten las personas que están a cargo, y se repiten las dinámicas. Ahora, si uno asume que hay ciertos instrumentos, como la ley de transparencia, que te permite, en el fondo, disminuir esos mantos de opacidad, yo creo que sí ha habido un avance en los municipios, al menos lo que nos toca a nosotros en controlar, que seguramente ha habido avance, pero muy insuficiente, sí. Gloria, y además porque los municipios en Chile además son muy asimétricos. Gloria, en general. Y ustedes como consejo, porque hay el recurso del Estado, hay un ímpetu del Estado por transparentar, en el ejemplo que dio Mirko, hay un serio, pero muy serio problema en Carabineros. Entre otros, ya se sabe que hay convenios con privados que les pasan plata a los privados y que casi son una policía privada, pagada por todos los chilenos. Pero hay platas adicionales que no se sabe cuántas son, a quién van a parar, qué se hace con esas platas. Todo eso a propósito de las mutualidades. No, a propósito del general Soto, cuando era comisario de una comisaría donde el tema explotó porque no le llegó el dinero extra del sobre a los carabineros de esa comisaría. Y se ha pedido información sobre los convenios con privados y Carabineros no entrega los convenios con privados, que debiera ser información pública, sin más que mal, son los carabineros de todos los chilenos. ¿Tiene un rol activo? ¿Puede tener un rol activo de transparencia? El Consejo, aunque a nosotros no se nos ocurriera pedir eso, que el Consejo se juntara y dijera qué importante es que el país sepa
¿Qué pasa con esos contratos de carabineros? ¿Quién los tiene? ¿Con quién los hace? ¿Qué hace con esos dinero? ¿Ustedes pueden ir y exigirlo? Mira, nosotros de hecho dentro del Consejo tenemos una unidad que es una unidad de fiscalización o una dirección de fiscalización. Lo que hace esa dirección de fiscalización es, respecto a los sujetos obligados, es decir, Fuerzas Armadas y de Orden, en algunos ámbitos las empresas públicas, la administración central, etcétera, ir y estar mirando constantemente que la información, por ejemplo, en materia de transparencia activa, esté disponible y esté ahí a disposición de todos los chilenos, en el fondo, como se corresponde. Transparencia activa, pero no estamos hablando de la parte opaca. Ahora, nosotros podemos hacer muchísimo en esa materia, digamos, lo que nos corresponde, pero por ejemplo, si hay información, hay información respecto a cosas que en el fondo debieran, más allá de la transparencia activa, que no están obligadas por transparencia activa, y que nosotros a veces hacemos selectivamente estas solicitudes de información con una cosa que se llama como cliente oculto, este proceso como de fiscalización como oculta que hace también de alguna manera la Contraloría de otra manera, digamos, estas fiscalizaciones como aleatorias. Nosotros podríamos nosotros eventualmente ver ese tipo de cosas. Ahora, imagínate con la cantidad de sujetos obligados, no siempre es posible detectar todas las anomalías. Ya, pero en este ejemplo ustedes podrían pedirle a Carabineros de Chile exhiba, muestre los contratos que permiten que haya radiopatrulla protegiendo, escoltando camiones en el norte, en el sur, en fin. ¿Y qué pasa con esos dineros? ¿Pueden hacerlo? Nosotros podríamos hacerlo si está dentro de la ley de transparencia, nos pueden decir ¿le pueden decir que sí o que no? ¿Y si le dicen que no, hay que ir a la corte? No, pues si nos dicen que no, nosotros podemos iniciar, si está dentro de la lógica de la transparencia, lo que nosotros tenemos que vigilar, nosotros podemos iniciar procesos como sumarios, por ejemplo, respecto a la información que nos entrega. Ahí hay que ser muy claro, nosotros lo que podemos hacer es iniciar sumarios respecto a información que debiera estar disponible, que debiera entregarse y que no se entrega. No podemos hacer o pronunciarnos sobre el fondo de un tema que no tiene que ver con la materia propia del Consejo. Serán otros organismos, si nosotros detectamos, por ejemplo, otro tipo de irregularidades, que tienen que pronunciarse respecto a esas otras cosas, ¿no? En el ejemplo, ellos pueden decir, no, esto no es una obligación desde el punto de vista de la transparencia activa. Esto no tendría que estar en pero uno puede hacer una solicitud, uno podría hacer una solicitud de acceso en ese caso. Lo que pasa es que ahí la información que uno puede pedir es infinita respecto a... Entonces, por ejemplo, el Consejo, si detectara algo en esa línea, puede hacer una solicitud efectivamente a través de fiscalización. ¿La ha hecho? ¿La hace? No en esto, pero en general hace. Nosotros hacemos todos los años ejercicios, no solamente de fiscalización en materia de transparencia activa, sino que todos los años en materia de transparencia pasiva o derecho a acceso también. Lo que pasa es que sobre el Congreso, ninguna atribución sobre el Congreso autónomo. No, y de hecho, en otros países... El Senado también... se excusó respecto a la Fiscalía de mandar antecedentes. Nosotros, y de hecho es parte de las conversaciones que nosotros mismos hemos tenido a propósito de los 10 años del Consejo. Eso requeriría sí otro cambio legal, que es por ejemplo darle rango constitucional. Los parlamentarios no van a, y sobre el ministerio. A darle poder ahora uno puede tener esperanza en sus instituciones y suponer que no, pero por algo no ha pasado, o sea, no. Sí, en rigor lo que pasa es que esta ley parte en una cosa mucho más específica. Si uno mira el contexto latinoamericano, en general lo que hay el derecho a acceso a la información en Chile en términos de institucionalidad es un espacio de sujetos obligados más reducido que en otros países. En otros países va a ir a un ejemplo más extremo, que a lo mejor no es el mejor ejemplo en términos de sistema político, pero sí es un ejemplo más extremo. Países, por ejemplo, como Guatemala o Colombia, tienen... Con lo que no nos queremos comparar, por supuesto. O sea, pero es que, ¿sabéis qué? Es que depende, porque hay normas independientes del sistema político, insisto, yo creo que hay que hacer distinción en eso, normas que si uno lo mira desde el punto de vista de cómo está constituida la institucionalidad, escrita la ley, qué sé yo, es una muy buena norma, independiente que enfrente otras complejidades en el contexto que se inserta. Entonces, por ejemplo, Guatemala o Colombia tienen una cantidad enorme de sujetos obligados. O sea, casi todas las instituciones todos los poderes del Estado están sujetos a la norma, incluso organismos de la sociedad civil, por ejemplo, que reciben plata del Estado. Y eso entonces hace una cantidad de sujetos enorme. Suena bien. Aquí no fuimos aquí capaces. en Chile tenemos un espacio más reducido en términos del control que establece el sujeto. El Senado y Cámara de Diputados no. ¿Y el Poder Judicial? Tampoco. ¿Y el Ministerio Público? Tampoco tiene. Estamos bien complicados. Es la administración central del Estado, son los organismos regionales, son los municipios, las empresas públicas en algunos ámbitos en particular, Fuerzas Armadas y de Orden. Y creo que eso no se me escapa. Es más bien simbólico, porque las Fuerzas Armadas y de Orden no entregan nada. Pero no te creas, porque fíjate que pese a que
tenemos más dificultades, como decía al principio, yo creo que también por la lógica en que funcionan todos los organismos, sí ha habido entregas de información específicamente, y nos llegan de hecho casos al Consejo, pero además cuando la tienen la queman, así que no hay problema. ¿No? Hemos tenido también situaciones complejas, pero mira qué interesante, a propósito de la quema de archivos, quema de situaciones. Eso se enseña en inteligencia 1. Claro. Si no hay una solicitud de acceso, por ejemplo, en esa línea, para ver estos informes que finalmente tenían que ver con causas de derechos humanos importantes. Si no hubiese habido una solicitud de acceso en ese ámbito, probablemente no nos habríamos enterado de aquello que pasó después. Es un buen punto, si igual aporta, mira, la ley de transparencia fue un salto cuántico en transparencia en este país por muchos defectos y debilidades y cosas que le falten. Solo estábamos viendo para que la gente ahora, supiera cómo funciona la institucionalidad. Es bueno decirlo porque en los próximos 10 años uno supone que uno lo que debería tener es una mejor norma y mejores capacidades para hacer mejor una tarea que además está al centro de la importancia para los ciudadanos en este país. Pero no hay urgencia en actualizar el... Yo creo que las urgencias... Los políticos en general no les gusta ponerle urgencia a la transparencia. Pero las urgencias no urgencias, fíjate que también dependen mucho de la coyuntura. Se instalan ciertos temas. Por supuesto, por ejemplo, lo de la Comisión Angel. O hablábamos un rato atrás. Lo genera una coyuntura, sí, una crisis. O hablamos un rato atrás, antes de partir del programa, a propósito de la protección de datos, por ejemplo. Nosotros tenemos en Chile una ley, bien antigua, pero una ley sobre protección de datos. Se vuelve a reinstalar, y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos también, por protección de datos y de derecho a acceso, muchas instituciones en el mundo van de la mano, porque se protegen dos derechos al mismo tiempo, en rigor. O sea, protección de datos era una cosa como que no importaba mucho, que más bien tenía que ver con estándares que tenemos que cumplir la OECD, y por ahí como que estaba la discusión, salta el caso Facebook, a propósito de los datos, todo tiene que ver con coyuntura, y todo el mundo anda muy preocupado de la protección de datos y se vuelve a reinstalar la discusión. Estas son coyunturas que te permiten instalar también temas. Completamente reactivo. Sí, total. Entonces, muchas coyunturas. Trabajando en las coyunturas, si no hay medios que generen agenda, el político no va atrás. Por eso estamos hablando de esto acá, para que se entienda, para que se conozca. Trabajando en el Consejo todo este tiempo, cuán es urgente una reforma al Estado, es decir, cuánto de un Estado decimonónico es funcional, pese a todos los tipos de normativas o los más avanzados, a transparentar, a modernizarse. ¿Cuán urgente es la reforma al Estado? ¿Cuán atrasados estamos en la reforma al Estado? Yo creo que es clave. Es clave. Si tú miras, por ejemplo, el propio portal de transparencia activa, la manera en que se entrega la información por los ciudadanos, que es una manera también de funcionar del Estado, y eso está muy bien, pero es información que probablemente es poco asible para los ciudadanos en general. Las personas en general, las personas que por ejemplo recurren a los municipios, que son sujetos obligados, que son parte también de la administración del Estado, recurren a los municipios en muchas oportunidades, recurren a la ley de transparencia para poder, por ejemplo, informarse sobre subsidios o prestaciones, y a veces encuentran dificultades en los municipios para que esas cosas ocurran. Porque el Estado en general está pensado en la lógica de administrar información que es útil para su propio funcionamiento, no en la lógica que aquí detrás hay ciudadanos que tienen derecho y que esa información les pertenece. Trabaja para ciudadanos, claro. La información no es de la administración del Estado, la información que existe en poder del Estado le pertenece a todos los chilenos. Ese cambio cultural en Chile todavía no ha ocurrido y es ojalá. Bueno, estamos trabajando para eso. Oye, pero para que alcancemos, antes de terminar el programa, hablar más de coyuntura. Esto es muy importante, por eso preferimos partir con aprovechando que estabas tú acá con nosotros. Mañana hay una marcha estudiantil. Se dice que los movimientos sociales lo único que puede llegar a inquietar al gobierno de Sebastián Piñera, asumido hace poco, porque la oposición está en ruinas, y etcétera, etcétera. Hagamos un análisis prospectivo de qué es lo que pudiera pasar mañana. No, porque si nos cobraríamos muy caro por adivinar lo que viene, lo que pasa. O podríamos con una bola de cristal aquí en medio, podríamos tratar de... Tiene otro precio, mañana va a pasar esto, van a salir. Pero yo debería pasar lo de siempre, si este país no cambia mucho las cosas. Debería haber una marcha circunscrita, no tan masiva, porque nunca las primeras son tan masivas. Si fuera muy masiva sería una sorpresa, es como un tanteo, ¿no? Y debería haber un grupo de revoltosos que los carabineros miren de lejos para que concentren la agenda y la atención y salgan las declaraciones de siempre. Es un guión relativamente aprendido por todo el mundo. No hay...
ahí yo creo que uno puede mirar cuáles son los escenarios posibles. Escenario posible A, que yo creo que es que al parecer es como el más evidente. Uno no ha visto en los últimos días, después del fallo del Tribunal Constitucional, un movimiento estudiantil como súper articulado todos los días, con una presencia muy fuerte en medios de comunicación, como por ejemplo uno sí vio después que estalló esto en el 2011. No sé cuán articulado está el movimiento estudiantil en Chile hoy, como para que efectivamente la marcha mañana sea el inicio de un ciclo de algo. Está empezando a calentarse el agua. Sí, así ahora, lo que sí es cierto es que el fallo del Tribunal Constitucional hace un par de semanas atrás generó un hecho inédito, que es articular un movimiento que parecía muy desarticulado después de la salida de quienes hoy en día son diputados y fueron líderes en su minuto del movimiento estudiantil. Es un presente griego del PPD al gobierno. Claro, fue como una provocación. Entonces, claro, exactamente, entonces se articularon actores que de otra manera habría sido difícil se articularan. Ahora, ¿qué es lo que hay pendiente en rigor de la reforma educacional hoy en día? En el Congreso de Implementación, o sea, todo está por lo menos, por lo pronto pendiente un par de cosas en agenda en la discusión del Parlamento, entre otras cosas, la Comisión Investigadora del CAE, por ejemplo, que se abrió hace un par de días atrás, y eso va a generar, quién sabe, si alguna consecuencia o no. Y luego, los proyectos de ley que todavía debieran discutirse y que están ahí en el debate. La implementación de los aprobados, por ejemplo, la desmunicipalización, si no hay recursos adicionales del Estado no va a ocurrir nada, ¿no? Ahora para la foto... Así es, claro. El gobierno puede tener suerte mañana y, por ejemplo, puede transformarse en noticia qué pasa con los parlamentarios del Frente Amplio que van a marchar, qué pasa si va Boric y un grupo lo rechaza por haber entrado a las comisiones del gobierno. Es decir, también hay noticias, van a ir parlamentarios de la nueva mayoría, va a ir la presidenta de la Cámara de Diputados. Es decir, ahí hay preguntas, sigue también habiendo un riesgo para toda la oposición, para la nueva mayoría, para el Frente Amplio. Claro, para las oposiciones, se pueden llevar las jetas y finalmente aquí se está esto es con qué parte los noticieros en la noche. Ninguna otra cosa importa. Desgraciadamente esa es la sociedad que estamos viendo y ahí se testea el gobierno, ¿no? Entonces, a nivel masivo, ¿con qué parte? Claro. No a nivel y en materia de educación, y hay dos cosas. Uno, está lo del Tribunal Constitucional, cuya sentencia y el texto vamos a conocer en los próximos días, no conocemos el detalle del texto. Y luego está lo que el gobierno puede hacer en esta materia, y hasta aquí el único anuncio parece más relevante, muy distinto en materia de lo que ha dicho el Ejecutivo hasta ahora, es esto del anuncio de la gratuidad para los CFT, o sea, la gratuidad casi universal para los centros de formación técnica. Que desactiva ciertos grupos, ciertos bolsones de estudiantes, ciertas familias. También tiene, porque es justo anunciado la semana de la marcha, eso no es. Claro, entonces no es lo que casual. uno no sabe finalmente es, y que es lo que está como en entredicho hasta mañana, y vamos a ver qué pasa en los próximos días, es cuánto el movimiento estudiantil hoy se va a articular para poder en el fondo hacer una especie como de presión permanente en lo que va a estar el la realidad siempre nos sorprende si el movimiento estudiantil sigue remitiendo exclusivamente en la demanda por el lucro. Esa demanda está un poco agotada y debilitada por todo el proceso, ¿no?, en el que estamos, independiente que las medidas contra el lucro sean a la chilena y nada de lo que efectivamente pidió el movimiento estudiantil en su minuto hoy día esté gruesamente cumplido así. Pero, por ejemplo, la Macarena Segovia, que reportea Congreso y ha reporteado todo el movimiento estudiantil, hablaba de la posibilidad de que un tema central del movimiento estudiantil ahora sean las reivindicaciones que tienen que ver con temas de género, por ejemplo, ¿no? Colectivos de transexuales, en colegios públicos, trato entre hombre y mujer, que ese sí que es un tema caliente que está en un nervio y que es un tema que complica al gobierno en la interna de su base de apoyo. Claro, ahora, ¿cuánto de eso se puede transformar? Claro, ¿cuánto de eso ahora se puede transformar en la demanda del colectivo? Porque en el fondo los movimientos sociales en Chile y en el mundo tienen éxito cuando encuentran como una gran causa. El fin al lucro fue eso el 2011. Gran causa y que se le sumen otros movimientos. Exacto, porque en el fondo te remite a un sueño o una idea de país que va más allá incluso de las propias reivindicaciones de política pública. Y yo creo que eso fue el gran acierto del movimiento estudiantil del año 2011. Se alinean los planetas a veces. Exacto, no porque estuvimos los indignados además en el mundo. O sea, todo esto dio origen a otras cosas que, por ejemplo, no fue lo del 2006, aunque el 2006 uno puede pensar en Chile que fue como el germen o aquello que generó, de alguna manera, la semilla que generó aquello que después se vio en 2011. Hoy en día es más difícil identificar ese gran sueño, porque los motivos que tienen que ver con la diversidad, por ejemplo, con la inclusión y otros tipos de materia, con la diversidad, etcétera,
uno los puede compartir perfectamente, pero uno no sabe y tengo mis dudas si eso puede remitir a la idea de un colectivo en general que cambie la idea de los sueños de un país. O sea, podría eventualmente, en la medida que a lo que estamos asistiendo en Chile y en el mundo es a un cambio epocal, y los que representan más prístinamente los valores de esa época son las nuevas generaciones, es decir, por supuesto, los estudiantes vienen con un software que es distinto al de otras generaciones que se conforman en el justo punto medio, el equilibrio entre un poquito más y un poquito menos, que es la clásica negociación política, que es el ethos de toda la clase política en general y del mainstream. Entonces son las nuevas generaciones que rompen con demandas que tienen mucho sentido, mucha fuerza, y que se plantean con una radicalidad en la que genera esa convulsión. En el tema de género en Chile avanzamos a cuentagotas justamente porque no hay una energía desde afuera que la instale. O sea, solo estamos hablando de ley de género porque hubo Oscar, si no, no estaríamos hablando. Hay hechos de afuera que te impulsan, si no, no. Exactamente. Bueno, nos podemos entretener mucho rato conversando, así que dejémoslo por ahora hasta acá, hasta la próxima vez que tengamos a Gloria con nosotros. Gracias por venir, Gloria. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias. Hasta la próxima semana, en una nueva semana política. Chao.